Hola, bien, continuando con esta serie de videos, vamos a introducirnos a esta parte de la lectura y guardar el archivo. ¿Ya? Básicamente, para explicar de una mejor manera, hagamos esto. ¿Ya? Voy a recorrer esto. ¿Ya? Lo que vamos a explicar es esto. ¿Sí? Un file chooser no es nada más que este diálogo modal. ¿Sí? File chooser. Java me lo permite hacer en una línea de código. Muy factible. Por eso elegimos Java. ¿Ya? Entonces me permite que un file chooser no es nada más que un selector de archivos, ¿no es cierto? Entonces me permite guardar archivos, guardar como, abrir, todo eso, ¿ya? Entonces vámonos acá, cerramos esto para explicar el código. Ya habíamos visto que es un file chooser, ¿sí? Me creo apuntando a null, como regularmente se hace el objeto. Si ese estado no ha cambiado, entonces creamos el objeto, ¿sí? Una vez que tenemos eso, abrimos el diálogo, ¿sí? Abrimos el diálogo y guardamos el valor que nos va a retornar. ¿Ya? Esto va a retornar un entero. Sí. Preguntamos, si ese valor entero que nos ha retornado ha sido basado en una selección awk, ¿no es cierto? Si ha seleccionado un archivo y awk, entonces, ¿qué vamos a hacer? El archivo que ha seleccionado, ¿sí? Ahorita vemos esta parte. El archivo, filename es un string, ¿ya? ¿Sacamos qué? El archivo que ha seleccionado y su ruta absoluta, ¿ya? En dónde está y qué nombre tiene y qué extensión y todo eso, ¿ya? Nos creamos un archivo f, ¿sí? Con el nombre. ¿Qué hacemos? Dirigimos flujos de qué? De entrada para ese archivo, ¿sí? Y flujo de datos para ese mismo archivo. Ya ustedes ya conocen que es de todo este flujo, ¿ya? Entonces, por primera vez, ¿qué hacemos? De los datos, del flujo de datos, ¿qué hacemos? Leemos la primera línea. Nada más que eso. Primero hacemos eso. Después, como hemos abierto, estamos abriendo, ¿no es cierto?, el archivo, entonces el área del código, el texto de área donde escribimos nuestro código, lo seteamos o lo ponemos cadena vacía, o sea, nada, que se borre todo, ¿sí? Y listo, ¿ya? Después, ¿qué vamos a hacer? Voy a decir, mientras mi aux, que es un string, ¿sí? Mientras mi aux, que es un string, a mi texto mientras mi aux, que es un string, sea distinto de nulo, o sea, mientras tenga algo ese aux, vamos a hacer todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a ir haciendo un append, ¿no es cierto? Metiendo al final, o sea, empujando, como sería, al texto de área del código, ¿no es cierto? Leo una línea, lo coloco al texto de área. Leo otra línea, lo coloco al texto de área y así sucesivamente, y listo, nada más que eso, ¿sí? ¿De qué? De nuestro flujo de datos de la lectura respecto del archivo. Entonces estamos, ¿qué? Ya, por ejemplo, escribo una línea, está escrito en el archivo, leo, lo pongo al text area, leo esto, lo pongo al text area, leo esto, lo pongo al text area y así sucesivamente, ¿ya? Después, ¿qué hacemos? Cerramos el flujo de datos, cerramos el flujo de entrada del archivo y nada más que eso. Y así hemos llenado, ¿qué? Es lo importante de acá. ¿Qué hemos ido llenando? Nuestro text área código. Entonces, nuestro text área ese bloquecito, ¿no es cierto? Leo del archivo, lo lleno acá, leo del archivo, lo lleno acá, leo del archivo, lo lleno acá, así sucesivamente. Por eso hay un salto de línea más, no sé si lo ven. Ya, nada más que eso. Después cierro ambos flujos, como habíamos dicho hace un momento. Y si es que ha pasado algún error de ese archivo que mientras está leyendo se ha cerrado o cualquier otro error de tipo exception, una excepción de entrada y salida de flujo, mostramos un mensajito nada más con un JOption pan o JOption pan, que es el dialoguito, ¿ya? Nada más que eso. Eso sería entonces mi función, abrir, ¿ya? Damos mi función guardar, ¿ya? Mi función guardar, ¿sí? Es básicamente parecido, pero esto es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Únicamente yo lo que hago en este caso es que en mi text guardo ¿qué? Todo lo que estaba en mi texto haría el código, ¿no es cierto? Todo el código que he generado lo guardo en un string. Después, ¿qué hago? Después
en función del nombre del archivo que se ha abierto hace un momento, que es una variable global, ¿qué voy a hacer? Lo dirijo el flujo a un flujo de escritura de archivo, ¿sí? Ese flujo dirigido a ese archivo exactamente, al que tiene el nombre que había, al mismo que habías abierto, ¿qué voy a hacer? Esto es ojo para guardar, ¿no es cierto? Únicamente lo dirijo ¿para qué? Para que todo el buffer se vacíe en escritura, ¿sí? ¿En escritura de quién? En el archivo, ¿sí? Y ese archivo en función de qué está, de este objeto, y ese objeto en función de quién está, del nombre del archivo. Entonces básicamente estamos guardando con esa parte, y ustedes ya conocen de flujos. Únicamente ¿qué hago? En el buffer de escritura, ¿qué hago? Pongo lo que está texto, únicamente eso, no hay nada más que hacer, y cerramos los flujos. Y acá dejamos esto a su criterio, ustedes lo pueden llenar por cualquier error que pase, catch, ¿no es cierto? Si pasa algún error de tipo excepción, o esto en general es eso, ¿sí? Es una excepción general, ¿ya? De la cual hereda exception y las demás excepciones que podamos ver, ¿ya? Entonces ustedes lo pueden rellenar esa parte. Con eso, básicamente voy a probar esto, ¿ya? Vamos acá, ¿sí? Entonces, yo estando acá, vamos a abrir enseguida un archivo, ¿sí? Voy a fijarme si lo he creado o no. Ahora sí, ya está. Veamos, ¿ya? ¿Para qué me va a funcionar eso? Abro, ¿sí? Yo lo he puesto acá. No quiero abrir, no sé por qué. Ahí está la carpetita, ahí está. Estamos dentro de una carpeta 1, 2, 3, prueba 0 yo lo he llamado. Y dice, esto solo es una prueba, ¿sí? Está bien. Dentro del archivo decía eso, ¿ya? Pero yo le voy a poner, esto es una prueba para compiladores, ¿sí? Ahora eso vamos a guardar. Si apretamos guardar, debió guardarse el archivo, ¿ya? Borramos todo esto, nuevamente abrimos a ver si se ha guardado o no. 1, 2, 3, prueba 0, ahí está, compiladores. A ver, pongamos. Estamos haciendo más pruebas para el archivo, ¿no es cierto? A ver, esto no se ha guardado todavía, ¿no es cierto? Entonces eliminemos a ver para ver si todo está correcto, porque si tenemos errores en el flujo, ¿cómo vamos a hacer los demás? ¿Listo? Ahí está, no se ha guardado nada, ¿no es cierto? Ahora sí, guardemos lo que hace un momento decíamos. Guardar, incluso cerramos el programa, volvemos a abrir aunque sea, abrir, y 1, 2, 3, prueba 0, ahí está. Entonces correctamente se está abriendo y se está guardando los archivos, ¿ya? Análogamente a eso, ¿sí? Análogamente vamos a tener abrir archivo, pero desde la barra de menús o barra de menús, ¿sí? Abro, tic, nuevamente. Yo le voy a poner prueba 0, ¿ya? Ahí está. ¿No ve? Lo que hemos hecho. Abrir, yo le voy a poner, a ver, voy a eliminar todos menos los dos números y voy a decir archivo, guardar. Eliminamos todo esto. Ah, no, perdón. Por aquí estamos haciendo, ¿no? Abrir, archivo. Nos vamos acá y prueba 0. Ahí está, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera guardar como, vamos a basarnos en el guardar, pero con un nuevo nombre. Guardar como, yo le voy a decir. Yo le voy a decir que se llame lo mismo, prueba 0. Yo le voy a decir prueba 1, ¿sí? Guardar. Y vamos a ver que acá, abrir archivo, ya va a haber un prueba 1. Como regularmente se hace, ¿no es cierto? En todos los gestores de archivos, ahí está creado. ¿Ya? Entonces, básicamente eso, ¿ya? Veamos esa parte más para ir finalizando lo que es la lectura de archivos. Únicamente hemos hecho eso. Entonces, compilar todavía no da, ¿sí? Tampoco nuestras otras ventanas, no podemos escribir acá ni nada. Ya, vamos jugando. Bien, vamos a ver lo que habíamos dicho, la barra de menús, ¿sí? Que era análogas, son análogas a lo que venimos haciendo. ¿Ya? ¿Dónde está? Ya. File chooser, ya. Básicamente es esto. Esta parte es lo mismo. Chooser. Ya. En esta parte, ¿sí? Esta es la de abrir el archivo. No sé si notan. Este metodito es parecidísimo al que habíamos visto en la apertura por el botón abrir. Pero esto se basa en ¿qué? En el ítem,
¿De quién? Del menú, ¿ya? Entonces estamos abriendo, pero esto por la parte de la barra de menús, ya no por el botón de abrir, ¿ya? A ver, hemos puesto también los eventos acá, botón guardar, únicamente que llamo una función, la que habíamos creado abajo, la que les decía que va a ser para quién, para el botón guardar, ¿sí? El botón compilar todavía está vacío, y veamos aquí el botón abrir, aquí está, botón abrir, nuevamente llamamos a la función que leí el archivo, ¿no es cierto? La función que definí abajo, y esa se llamaba ¿qué? Botón abrir, acción perform. Aquí me dice si quieres abrir y todo eso, ¿ya? A ver, veamos esto. Ya, está bien. Nos vamos a lo que nos interesa, los menú ítems. No, hasta acá más arriba. No, esperen. Ya, nos vamos acá. Tengo todos estos menú ítems, ¿sí? Aquí está guardar como. Vemos abrir, ayuda, acerca, salir, ¿ya? Guardar como. Aquí dice abrir archivo, ¿ya? Abrir archivo entonces está en esta parte. Yo me voy acá, me voy a copiar esto, control C, y voy a buscarlo. Find next. Aquí está, ¿ya? Esto se va a desencadenar cuando se abra, cuando se haga clic en la barra de menús, en el pequeño menú, en el menú ítem que en este caso es abrir. Ya vemos acá, es la misma función que hemos visto en abrir. Leemos y vamos adicionando aquí al text area, nada más que eso. Es lo mismo, sacamos su patas absoluto, ¿sí? Creamos el diálogo, mostramos, capturamos el valor, lo mismo, ¿ya? Entonces, estamos viendo que es análogo, por eso les decía que es análogo. Nos vamos al siguiente. Era guardar, ¿sí? Y ahorita vean su guardar como. Nuevamente, ahí esto. Un ratito. No sé por qué no me quiero marcar esto. Ya, lo busquemos, ¿no? Está más abajo, me da flojera ir paso por pasito. Entonces vamos, copiamos, control F. Me voy a esa parte, find, ahí está. ¿Ya? Entonces aquí está. Lo mismo que habíamos, análogamente lo habíamos en donde hecho en guardar, ¿no es cierto? Pero esto yo lo he dirigido para una función que sea menú ítem, ¿ya? Para los menús. Igual, nuevamente direccionamos los flujos, lo escribimos en el flujo y cerramos flujos. Y esto les había dicho que ustedes lo pueden llenar y todo eso, ¿ya? Guardar como. Ítem. Aquí está, guardar como. Nos vamos a esta función, ¿ya? Control F, find, ya, listo. El proceso de esto es un poquito, mucho más larguito, ¿ya? ¿Qué voy a hacer yo? Con la misma lógica. Me creo un file chooser, ¿sí? Para guardar como, ¿dónde vas a guardar? Lo lanzo y veo. Se ha seleccionado OK, ¿ya? Como habíamos dicho, ¿sí? Entonces, a guardar el archivo con tal nombre, OK, ¿no es cierto? Entonces, sacamos la ruta absoluta, en este caso sería el nuevo nombre del archivo, ¿sí? Obtenemos todo el código que está escrito en el text area del código, en un texto, ¿sí? Y hacemos análogamente que, como lo habíamos hecho anteriormente en guardar, direccionando flujos de escritura al archivo directamente, hago eso, nada más que eso. Entonces, nosotros escribimos en función de lo que esté, ¿en quién? En esto, ¿ya? Ojo que va a ser con un nuevo nombre, ¿sí? Con un nuevo nombre, nada más que eso es guardar, ¿cómo? ¿Ya? Entonces, toda esta parte casi está comentada para que podamos ver nosotros de qué manera se está haciendo esto. Y estamos volando porque tenemos que poblar, porque lo demás si es pesado, esto todavía es un poco de lo que ustedes conocen, es solo jugar con código, ¿ya? Y nuestro código ya ha crecido mucho, ya estamos sobre las 400 líneas de código, ¿ya? Entonces estamos jugando con esto, ¿sí? Más adelante vamos a explicar de qué manera ahora lo vamos a ir leyendo y todo eso, pero hasta acá serían las tres partes principales que ya funcionan, ¿sí? Uno, habíamos desplegado todo esto, todo el menú, para qué me sirve, qué campos va a ser cada uno de ellos, y ahorita vemos algo más. Por último, habíamos dado eventos a abrir, a guardar, menos a esto, ¿ya?
Esto todavía no tiene evento. Al final lo vamos a hacer porque este va a ser el evento más difícil, ¿ya? También habíamos dado eventos análogamente a todo esto, ¿ya? Entonces, esto ya también está con eventos. ¿Me sirve para qué? Para abrir archivo, guardar como y guardar, ¿ya? Y salir también, para salir. También habíamos visto esto acerca de, ¿no es cierto? Ya, entonces el pequeño diálogo, ¿ya? Y ahora sí, para finalizar, lo que vamos a hablar es, habíamos dicho que en esta parte de acá vamos a escribir el código, ¿sí? En función de ese código vamos a ir haciendo un recorrido. Vamos a ver aquí la tabla de tokens, como dice su nombre, la tabla de símbolos, ¿sí? Las producciones que vamos a utilizar para lo que conocemos, ¿no es cierto? Para el analizador sintáctico y la pila, como lo habíamos visto en nuestras clases teóricas, ¿ya? Y en acá voy a reportar que el listado de errores, nada más que eso, recalcando eso. Entonces, eso sería todo por el video. Nos vemos en el siguiente video. Chao.